Hola, esta es la primera parte de la lección 111 del curso de geometría. Vamos a ver este ejemplo adicional que nos piden que determinemos el volumen del siguiente sólido, este que está aquí, compuesto por un cilindro recto circular en la parte de abajo y un cono recto circular en la parte de arriba, ¿verdad? Ambos de diámetro 6. La distancia, ¿verdad? La medida del diámetro del círculo, que es la base o las bases del cilindro es de 6 pulgadas, y fíjense que entonces la base superior de ese cilindro es la base precisamente del cono, también medirá 6 pies. El cilindro de altura 12 pies y el cono de altura 6 pies. ¿Okay? Ahí tenemos los datos que nos dan. ¿Cómo buscaremos el volumen de ese sólido? Bueno, pues por el postulado número 3 de volúmenes, como fíjense que donde termina en la porción de espacio encerrado por el cilindro es donde comienza la porción de espacio encerrada por el cono. Pues para buscar el volumen de todo el sólido habrá que sumar los volúmenes de ambas partes, la del cono, la del cilindro y la del cono, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver aquí la fórmula que tendremos que usar. El volumen será el volumen del cilindro primero, que recuerden que la fórmula es pi por el radio del cilindro al cuadrado por su altura, más la del cono, que la fórmula para buscar el volumen de un cono será 1/3 pi por su radio al cuadrado, que fíjense que es el mismo radio del cilindro, ¿verdad? Como hemos visto, por su altura. Fíjense que las alturas son diferentes. La altura del cilindro la hemos llamado h sub 1, que mide 12 pies, y la del cono la hemos llamado h sub 2, que es diferente, mide 6 pies, ¿verdad? Bueno, pues donde será, ¿verdad?, el radio tanto del cilindro como del cono, h sub 1 será la altura del cilindro y h sub 2 será la altura del cono, como lo hemos indicado, ¿verdad? Luego, como nos dan el diámetro y necesitamos el radio, ¿verdad? Fíjense que en ambas fórmulas lo que se necesita es el radio, pues recordamos que el radio es la mitad del diámetro, o sea, la mitad del diámetro dividido entre 2. El diámetro nos indica que son 6 pies, y al dividirlo entre 2 nos dará 6 pies. Así que el radio tanto del cilindro recto circular que tenemos abajo como del cono recto circular que tenemos arriba será de 3 pies. Por lo tanto, el volumen, y yo voy a poner aquí unas aproximaciones, porque aquí ya voy a sustituir las aproximaciones que conocemos para la constante pi, que recuerden que la que estamos usando es 3.14 por el radio, que acabamos de encontrar que son 3 pies al cuadrado, por la altura número 1, que es la del cilindro, ¿verdad?, que es 12 pies, ¿verdad?, más 1/3, otra vez sustituimos la aproximación que tenemos para el pi, que es 3.14, por el radio del cono, que también, recuerden que son 3 pies, ¿verdad?, al cuadrado, por su altura, por la altura del cono, que son, fíjense, 6 pies. Bueno, pues continuando con la simplificación de esto, esto será, aquí primeramente vamos a buscar el cuadrado de 3 pies, ¿verdad?, que dará al cuadrado de 3, que es 9, y en los cuadrados de los pies, pues pies cuadrados, por el 3.14 y por los 12 pies. Más, aquí fíjense que este 3, usted lo puede cancelar con este 6, ¿verdad? Y 3 entre 3 da 1, y 6 entre 3 da 2. Así que fíjense que nos queda sencillamente 3.14 por el cuadrado de los 3 pies, que será el cuadrado del 3, 9, y el cuadrado de los pies, pues pies cuadrados, ¿verdad?, por lo que quedó aquí después de cancelar con el 3, que son 2 pies. Así que esto será, bueno, si usted multiplica 3.14 por 9 y por 2, se va a dar 339.12. Lo puede hacer manualmente o con una calculadora. Y pies cuadrados por pies, pues pies cúbicos. Y este, fíjense que sería el volumen del cilindro. Más, y aquí 3.14 por 9 y por 2 pies da 56.52. También lo puede hacer manualmente o con una calculadora. Y pies cuadrados por pies, pues pies ala, y sumamos 2 y 1, 3, igual que aquí 2 y 1, 3. Y finalmente, si sumamos el volumen del cilindro más esto, que es el volumen del cono, nos dará 395.64 al sumar esta cantidad más esta cantidad, y como son pies cúbicos y pies cúbicos, al sumar se mantiene, ¿verdad?, ese mismo coeficiente literal, pies cúbicos. Así que este es el volumen, 395.64 pies cúbicos de ese sólido. ¿Sí? Bueno, antes de pasar a buscar el volumen y el área total de la esfera, que es el último de los sólidos que hemos estudiado y que nos queda por tomar sus mediciones, sus medidas, ¿verdad? Vamos a visualizar algo en particular sobre los volúmenes que hemos visto hasta ahora. Los volúmenes que hemos visto hasta ahora. Dice que al determinar el volumen
de un prisma, una pirámide, un cilindro o un cono, vemos que lo que hacemos fundamentalmente es multiplicar un área, generalmente la base de esos sólidos, por una distancia que generalmente es la altura de ese sólido. Fíjense que en casi todos los volúmenes hemos encontrado que es multiplicar el área de la base por la altura, ¿verdad que sí? Repetimos, un área un área, que es el área de la base de esos sólidos, esto que hemos mencionado aquí, ¿verdad? Prisma, pirámide, cilindro y cono, ¿verdad? Por una distancia que es generalmente la altura de esos sólidos, ¿verdad? Bueno, la única excepción a esta regla aparente es a la de la pirámide y el cono, donde, fíjense, por ejemplo, aquí tenemos todavía la del cono, ¿verdad? Para buscar el volumen de este cono que nos daba en este sólido, ¿verdad? Aparece este factor 1/3. Y fíjense que también que en el caso, para buscar el volumen de una pirámide, también aparece ese factor 1/3. Así que, y vamos a ver ya prontito por qué será que aparece ese factor 1/3. Ahora vamos a indicar eso, ¿verdad? La única excepción aparente a esto es el caso de la pirámide y el cono, donde, vamos a continuar acá, aparece un factor, o ese factor 1/3. Donde aparece el factor 1/3, ¿verdad? En las fórmulas para hallar su volumen. Repetimos, mira, aquí todavía tenemos una fórmula, ¿verdad? La fórmula para hallar el volumen de este cono recto circular que tenemos aquí, ¿verdad? Que sería 1/3 pi r cuadrado, que es el área de esa base circular del cono, por la altura. Igual que en los otros casos, ¿verdad? Base por altura, pero además aparece ese factor 1/3. Y en el caso de la pirámide ocurre lo mismo. Aparece el área de la base por la altura de la pirámide, pero también por 1/3. Ya invito a ver por qué será que aparece ese tercio. Bueno, pues fíjense en lo siguiente. Vean cómo podemos visualizar la generación de un volumen. Vamos a ver dos casos, tres casos, ¿verdad? El de un prisma, el de un cilindro y el de una pirámide, ¿ok? Como dice ahí, fíjense que fundamentalmente lo que hay que hacer es multiplicar el área de un área, que es el área de una base, de uno de esos sólidos, por una distancia que generalmente no, de hecho, es la altura de ese sólido, no de esos sólidos, ¿verdad? Vamos a suponer que tenemos, considere el cuadrado ABCD, que lo voy a dibujar aquí. Y claro, voy a dibujar viéndolo como si estuviera sobre una superficie horizontal, ¿no? Y suponga que lo movemos verticalmente, así por aquí, una distancia que vamos a llamar A', porque va a ser esta distancia que yo voy a marcar aquí. A, desde A hasta A'. ¿Sí?
hasta A'. Yo voy a mover ese cuadrado, ¿verdad?, que está colocado en un plano así, verticalmente. Y claro, si es verticalmente, aquí se forma un ángulo recto, ¿verdad que sí? Hasta llegar, y la voy a mover la distancia AA'. AA'. Esa distancia que está ahí. O sea que entonces ahora el cuadrado se nos coloca en esta posición. ¿Sí? Claro, ¿verdad? De hecho, va a ser hasta aquí que va a llegar. Y entonces, claro, al yo mover esta distancia desde A hasta A', ¿verdad?, se genera, fíjense que un sólido, ¿verdad?, recto, un sólido recto rectangular, ¿verdad?, de esa manera. ¿Okay? Y vamos a suponer que hasta colocarlo en la posición del cuadrado A', B', C', D', este que está aquí, A', B', C' y D'. El cuadrado original ABCD yo lo moví la distancia AA' verticalmente, así que aquí se forma un ángulo recto directamente arriba, hasta colocar en la posición esta, donde esté ese cuadrado, claro que será congruente con el cuadrado de abajo, ¿verdad? A', B', C', D'. ¿Okay? Bueno, pues claramente el volumen de este sólido en un prisma recto, ¿sí? Rectangular, ¿verdad? Porque fíjense que la base es un cuadrado y hacer un cuadrado con un rectángulo, ¿verdad? Es, bueno, ¿cómo se busca esa área? El volumen de ese sólido. Pues multiplicando el área de la base, que sería, digamos, multiplicando este largo AB por este ancho AD por esta altura, AA'. Fíjense que no hemos colocado ahora símbolos de segmentos, porque lo que estamos refiriendo es a la medida de esos segmentos, ¿verdad? A por B, por A por D y por AA', por la distancia esa que se movió, ¿verdad? Área de la base, que es esto que está aquí, entonces el área de la base y esto sería la altura, de ese sólido. El área de su base por su altura, que es la medida de este segmento perpendicular entre las dos bases de ese prisma, ¿se fijan? Y fíjense que se cumple con lo que dice aquí, ¿verdad? Fundamentalmente, para yo buscar el volumen de ese sólido generado de esa manera, ese prisma recto rectangular, lo que tenemos que hacer es multiplicar el área de un área, que es el área de su base, por una distancia que es su altura, ¿verdad? Fíjense también, considere, en vez de un cuadrado, un círculo.
considere ahora un círculo O, ¿ok? Vamos a ponerlo por aquí. También se ve así como ovalado, ¿verdad? Pero estoy viendo con cierta perspectiva, localizado, colocado sobre cierto plano, ¿verdad? Sobre cierto plano que está ahí acostadito. Y suponga, vamos a hacerlo así, que lo movemos, ya voy a escribir lo que voy a hacer, que lo movemos paralelamente a él. Una distancia que voy a indicar AA', ¿no? O sea, voy a poner este punto como A y lo voy a mover esta distancia, miren, que de aquí hasta aquí, ¿ok? Vamos paralelamente a él esta distancia, desde A hasta A', ¿ok? Y claro, al colocarse en esa posición, vamos a llamar a este punto el punto O, ¿verdad? Porque es el círculo O. Y aquí lo vamos a llamar, al colocarlo aquí, va a quedar colocado en la posición de este otro círculo, que va a ser congruente al que vamos a llamar O', ¿ok? El círculo O'. Vamos a ver si es verdad que estamos bien, debe quedar paralelo. Así que eso quiere decir que va a tener que agrandar, ¿verdad? Este círculo, ¿verdad? Porque estas dos generatrices, esas dos aristas laterales de ese cilindro son para así, es que este círculo debe quedar de esta manera, un poco más grande. Vamos a dibujarlo otra vez. El círculo O y este es el círculo O', ¿verdad? Y claro, al generarse así, esta parte queda dentro del cilindro que ha quedado generado de esa manera. Ahí, ¿verdad que sí? Así que vamos a describir lo que hicimos, ¿verdad? Suponga que lo movemos. Recuerde que eso de mover esa figura, ¿verdad? Lo puedo hacer por el primer postulado, yo creo que dimos en el curso que decía que cualquier conjunto de puntos en el espacio usted lo puede mover de como usted quiera. En este caso lo estoy moviendo paralelo al mismo, ese círculo, ¿verdad? Sin cambiar sus medidas ni sus otras características, ¿verdad? Movemos la distancia A', ¿ok? Hasta colocarlo en la posición del círculo O', ¿ok? De esa que está aquí. Pues fíjense que el volumen entonces de ese cuadrado, ¿verdad? Claramente su volumen será, bueno, pues el área de las bases de ese cilindro, que vamos a decir, dejamos que R sea su radio, pi por el radio al cuadrado, por una distancia, ¿verdad? El área de esa región, el área de esas bases de ese cilindro, por una distancia que es la altura, donde vea que ahora esa altura no es la distancia que yo moví ese círculo, ¿verdad? Que fue a través de la distancia AA', claro, en todo momento paralelo a él, ¿no? Pues, y esa H pues viene a ser este valor, ¿verdad? La distancia que hay entre las caras o los planos que contienen a las caras de ese cilindro que tenemos ahí, ¿verdad? Esa sería la H. Y usted dirá, bueno, pues ahora nuevamente, perdón, ahora distinto al anterior, en donde yo multiplicaba el área de la base del sólido que se generó aquí, que fue ese prisma rectangular, ¿verdad? Recto, rectangular, no se multiplica por la distancia que se movió, sino que se multiplica por, ahora se multiplica, aquí se multiplicaba más bien por la misma distancia que se movió, aquí se multiplica por otra distancia, ¿verdad? Porque yo tomé este punto, ¿verdad? En el círculo, este O,
y lo moví esa distancia A'. Todos los puntos del círculo se movieron esa distancia A'. Sin embargo, no es por esa distancia que se mueve, sino por esta H. Así que usted dirá, bueno, pues entonces no es por la distancia que lo genera, ¿verdad? Yo moverlo de esa manera, sino por otra distancia. Pero fíjense que esa otra distancia que corresponde a la altura también se genera al yo haber movido ese círculo desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Esa distancia. Porque si yo puedo pensar que con este punto, ¿verdad? Pues entonces ese plano, según se va, el plano del que contiene el círculo abajo, va generando este segmento, ¿verdad? Hasta que se coloca el círculo acá arriba, el plano que contiene el círculo acá arriba, y ese segmento también se generó. Así que vea, sin embargo, vea que H, al igual que A', que ese segmento, ¿verdad?, se genera según movemos al círculo O hasta colocarlo en la posición del círculo O'. ¿Okay? Así que fíjense que también funciona el principio ese igual, ¿verdad? En estos casos, fíjense que hemos multiplicado, ¿verdad?, de esos sólidos el área de la base por una distancia, que es la altura, ¿verdad? En este caso, precisamente la distancia que estoy diciendo que voy a mover esa base, aquí también el área de esa base por esa altura, aunque esa no es la distancia que yo tomé para decidir hasta dónde lo voy a mover, que es la A', pero también esa distancia se genera según yo voy moviendo, ¿verdad?, ese círculo, ¿verdad?, desde esta posición a esta posición se va generando ese segmento también, ¿verdad?, que corresponde a la altura. Así que fíjense que el principio es el mismo. Un área de una base por una distancia que resulta ser la altura del sólido que queda generado. En el caso, considere ahora, una pirámide V raya, una pirámide cuadrangular, V raya A, B, C, ¿okay?, esta que voy a mostrar ahora acá. Cuadrangular, o sea que la base es un cuadrilátero. Queda son los lados más paralelos, ¿verdad? Ajá, este paralelo a este paralelo a este. Entonces vamos a ver que el volumen, el vértice está aquí, ¿verdad? Cuadrilátero, repetimos, A, B, C, D, por lo que esta es la pirámide V-ABC, la pirámide cuadrangular. Bueno, fíjense que si yo pienso que esa pirámide se ha generado de forma parecida, ¿verdad?, moviendo este cuadrado paralelamente hasta colocarlo una distancia igual a la altura de esa pirámide, ¿verdad? Fíjense que lo que ha ido pasando con esos cuadrados, ¿verdad? Por ejemplo, a esta altura, cuando vaya por esta altura, ese cuadrado, mire, se ha disminuido, se ha reducido a este cuadrado, ¿sí?, que tenemos aquí.
B', C', D'. Así que vamos a decir, vea que si visualizamos la generación de esta pirámide en forma parecida a como generamos los dos sólidos anteriores, fíjense lo que está ocurriendo. La base se va reduciendo en tamaño, como lo vemos al colocarla en la posición del cuadrilátero, que aparentemente es un paralelogramo, trata de siendo como un paralelogramo, ¿verdad? El cuadrilátero A', B', C', D'. Así que por lo tanto, el área de esa base, fíjense que no se mantiene fija como en los otros casos, ¿verdad? Ese círculo se mantenía con todas las posiciones era congruente a la posición original. Este cuadrado era congruente en todas las posiciones que teníamos de ahí desde aquí hasta llegarlo hasta acá, ¿verdad? Sin embargo, aquí fíjense que este cuadrilátero se va reduciendo en tamaño, ¿verdad? Luego, su volumen no puede ser el área del cuadrilátero ABCD por la altura, que sí, esa altura sigue siendo la misma, ¿verdad? Por su altura. Bueno, pues ¿qué será lo que está pasando ahí? Pues fíjense que definitivamente no puedo aquí multiplicar el área de esta base por la altura, ¿verdad? Por la distancia desde el vértice hasta el plano que contiene nuestra base, ¿verdad? Pues entonces, en ese caso es que aparentemente ese factor 1/3 que aparece en la fórmula para buscar el volumen de una pirámide, y fíjense que eso es lo que ocurre en el caso de un cono, ¿verdad? En los círculos eso, según yo voy tomando, van disminuyendo hasta convertirse en un punto, que es el vértice, ¿verdad? En ambos casos. Pues aparentemente ese factor 1/3 es el que despacha esa situación de que se va reduciendo el tamaño de esas áreas, ¿verdad? Ajá, por su altura. Ajá. Entonces, ese factor 1/3 que aparece en las fórmulas del volumen del cono y de la pirámide del cono es el que ajusta esta situación. Bueno, con esa explicación de cómo es que en general se busca un volumen y por qué en el caso del cono y de la pirámide aparece ese factor 1/3 para ajustar esa disminución en la base, terminamos esta primera parte de esta lección. Ya mismo esperamos verlo en la segunda. Nos vemos entonces.